Vamos en base obviamente a la palabra del Señor, vamos al día del Señor 48. Día del Señor 48. ¿41? No es 41, 42, perdón. 42. Sí, el 41 estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Con el no cometerás adulterio. Y hoy tenemos el 42, que prohíbe, o que empieza con ¿qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Es este, pero creo que se ha equivocado el escriba en el número. No es el escriba de aquí, es otro escriba. Es el 42, el 42. Hay un pequeñito error, no importa. Domingo 42. Pregunta 110. Escuchen y bueno, lean. ¿Qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Antes, leamos el octavo mandamiento, ¿qué les parece? Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20 rápidamente para recordar lo que dice. Es cortito. Exactamente estamos en el versículo 15 de Éxodo 20 que dice, no hurtarás, no hurtarás, no hurtarás. Y ahora el catecismo nos ayuda como una guía a mostrarnos todo lo que implica este mandamiento. Vamos a ver. ¿Qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento entonces? Respuesta. ¿Qué hice con el sermón? Respuesta. Dios prohíbe no solamente el robo y la rapiña, que castiga a la autoridad, sino que llama también robo a todos los medios malos y engaños con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza, por una apariencia de derecho, como son el peso falso, la mala mercadería, la moneda falsa, la usura, o por cualquier otro medio prohibido por Dios. También prohíbe toda avaricia y todo uso inútil de sus dones. Vamos a la siguiente pregunta, 111, que dice, ¿qué te ordena Dios en este mandamiento? Respuesta. Buscar en la medida de mis fuerzas aquello que sea útil a mi prójimo, de hacer con él lo que yo quisiera que él hiciese conmigo, y trabajar fielmente a fin de poder asistir a los necesitados en su pobreza. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por tu instrucción, Señor, respecto a cómo nosotros debemos vivir ahora que somos pueblo tuyo, Señor, redimidos por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por recordarnos que nosotros hemos sido llamados a vivir para servir a nuestro prójimo, haciendo por ellos lo que nosotros quisiéramos que ellos hagan con nosotros. Bendícenos, Señor, en este propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como hemos visto ya, hermanos, en otros mandamientos, el mandamiento no hurtarás, pues parece bastante, es claro, no solo parece, es claro, no hurtarás. Es la idea, no hay que robar. Pero la implicación o las implicaciones de ese mandamiento son mucho más amplias, como el catecismo ya nos ha hecho saber. Incluso hay otras que tal vez el catecismo no ha mencionado, pero que son bien importantes que entendamos, sobre todo en el contexto en el que nosotros ahora vivimos, en donde estas ideas están siendo puestas en
en cuestión o son cuestionadas. El hecho de que la Biblia diga que no hay que robar, que no hay que hurtar, que no hay que tomar aquello que no es mío, implica ¿qué cosa? Si yo hoy después de la prédica me siento tentado a llevarme ese lindo teléfono que nos está transmitiendo, que no es mío, no, ni de la iglesia, y si fuera de la iglesia tampoco es mío, no, si no es del hermano Fausto, ¿no? Estaría yo robando, estaría afectándole a él, estaría afectando ¿qué cosa? ¿Su qué? Su propiedad. La Biblia enseña, por lo tanto, con este mandamiento, que a Dios le agrada y que no es pecado, ¿qué cosa? Tener propiedades, cualquiera que éstas sean. La propiedad privada en el sentido humano, porque todo al final del día le pertenece a Dios. Pero Dios en su soberanía y en su generosidad, Él decide a los seres humanos darnos como Él quiere. Y Él garantiza que esas cosas que Él nos ha dado y que nosotros hemos obviamente obtenido lícitamente, son efectivamente, o nosotros podemos llamarlas ¿qué? Nuestras. Esto es mío. Y no hay ningún tipo de problema con eso. Y esto, hermanos, es bien importante que entendamos, porque hay dos cosas ahí. Cuando la palabra de Dios me llama entonces a ser solidario y generoso, no nos está diciendo que esas cosas dejan de ser nuestras, sino que nosotros voluntariamente, como el pueblo de Dios, queremos mostrar amor, generosidad, solidaridad, compasión, y de lo que es nuestro, nosotros damos. Esa es la solidaridad. Lo que me duele a mí. Así como a Cristo le costó todo darnos salvación, todo en un sentido figurado. Él como Dios pues nunca le ha faltado nada, pero en su ministerio como mediador acá, en su humanidad, le costó su vida, que luego pues fue recuperada en su resurrección. Asimismo nosotros de lo que tenemos, damos. Eso es solidaridad, eso es generosidad. Las ideas que tratan de imponer, o las filosofías que tratan de imponer la solidaridad vía la fuerza, por ejemplo, del gobierno, o incluso esto pasa, para que no piensen que solo estoy muy politizado, incluso puede pasar en una iglesia, y pasa en lugares donde no deberían tener el nombre de iglesia, donde el pastor es tan abusivo que empieza a utilizar su autoridad para, por ejemplo, empezar a manipular a la gente para sacar de ellos dinero. Eso también está mal, obviamente. Pero en términos, por ejemplo, sociales, de la esfera del país, por ejemplo, cuando se usa la fuerza, cuando hay una posición desmedida de abuso desde el gobierno mismo, para supuestamente imponer la solidaridad, ya no está, ya eso no es solidaridad, eso ya no es generosidad, eso ya no es lo que estamos nosotros viendo en la palabra de Dios. Al contrario, cuando eso se vuelve excesivo, se ha llegado de hecho en la historia ¿a qué cosa? A tener gobiernos tiranos que terminan abusando de su poder. ¿Para qué? Para quitar al pueblo su
propiedad privada. No importa si usted tiene mucho o usted tiene poco, lo que usted tenga y Dios le ha dado es suyo. Y no porque usted tenga poco y tal vez usted no tenga formas de defenderse, porque eso también sucede. Y ha sucedido. Alguien tiene el derecho de quitarle lo que Dios le ha dado a usted. Pero tampoco si alguien tiene mucho, el gobierno, por ejemplo, tiene la autoridad de venir y quitarle eso a usted. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque estamos viviendo tiempos en donde escuchamos este tipo de cosas. Hermanos, ser rico no es malo y eso tiene que estar, pero clarísimo. No es pecado. ¿Qué es pecado? La avaricia, la codicia, el amar más a las riquezas que a Dios, el no usar lo que Dios nos ha dado para servir al prójimo, como leímos acá y vamos a verlo un poco más a fondo. Eso es pecado. Pero el hecho de que alguien tenga más no es pecado en sí mismo. Y lamentablemente nuestra cultura, lamentablemente ha enfatizado esto en los últimos años, pero yo sostendría que esto no es solo de los últimos años, esto es de toda nuestra historia. Y yo me acuerdo cuando yo era niño y asistía a la escuela, una escuela de corte franciscano, católica romana franciscana, nos hablaban de eso. Entonces eso no es que es de ahora último, esa ha sido la visión en general de nuestra cultura, sobreenfatizada, en esteroides en los últimos 15 años tal vez. Y nosotros no podemos caer en eso. Nosotros no podemos caer. ¿Por qué? Porque estaríamos violando la palabra de Dios. Nosotros, en lugar de enojarnos porque alguien tenga más bien, sí, en lugar de enojarnos porque alguien tenga más, tenemos que estar ¿qué? Contentos. Pero contentos de que a mi prójimo le vaya bien. Gracias a Dios, qué bueno. Porque si no estamos cayendo en ¿qué pecado? ¿Cuál es el 10º mandamiento? La codicia, la envidia. Entonces fíjense, y esto es bueno insistir, no es que nosotros le estamos diciendo a la gente por quién votar o por quién no votar, no es nuestra esfera. Pero sí vamos a ser firmes y claros en predicar las implicaciones de los principios de la palabra de Dios. No podemos caer simplemente en filosofías vanas que van en contra de la palabra de nuestro Dios. Y a detalle entonces estábamos viendo algunas cosas en el catecismo que vienen en la palabra de Dios. Vamos un poco más al detalle. ¿Qué prohíbe el 8º mandamiento? ¿Qué prohíbe Dios en el 8º mandamiento? Primero nos dice que Dios prohíbe no solamente el robo, es decir, el robo, clarísimo, tomar algo que no es mío es pecado. Yo no puedo hacer eso. Y niños, cuando uno es niño también, a veces uno piensa, bueno, esta cosita, no, un lapicito de mi compañero, de mi compañera, este borradorcito, no, una cosita por ahí, bueno, eso también es pecado. Tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:10, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, bueno, aquí vienen varios otros, por si acaso vale, no pasa nada si decimos, ¿no? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así de claro. El que vive robando, el que vive siendo un avaro, el que no puede controlar el licor, el que no puede controlar su lengua, el que estafa igualmente buscando solamente su placer, está demostrando que su corazón está en otro lugar. Cristo no es su Salvador.
no heredarán el reino de Dios. Pero no solamente eso prohíbe Dios, también prohíbe la rapiña. ¿Alguien sabe lo que es la rapiña? La rapiña es el robo también, pero vía violencia, a través de la violencia y sobre todo sobre alguien vulnerable que no tiene forma de defenderse. Esa es la rapiña. O sea, es un robo, pero incluso más infame, ¿no? Porque abusa del poder. Esa es la rapiña. Abusa de su autoridad. Rapiña es el robo vía violencia a alguien indefenso. Isaías 33:1 dice, ¡ay de ti!, decía el profeta Isaías, ¡ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad! Bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Refiriéndose a esta gente que saqueaba con violencia, con rapiña, con un deseo de imponer su autoridad y su poder para aprovecharse de otros. Eso prohíbe claramente el 8º mandamiento, no hurtarás. Pero ¿qué más? También llama robo, dice Dios. Aquí ya entramos en los temas más sutiles. No solamente lo que es claro, ¿no? Un claro robo, un claro engaño. Para robar es robo, sino también es robo, o Dios llama robo, a todos los medios malvados, la forma y también a los engaños con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo. Eso también es robar. Engañar a alguien para conseguir lo que no es mío. Manipular a la gente para eso, engañarla, confundirla, hacerle pensar que yo sí estoy haciendo lo correcto y sin embargo tomar lo que no es mío. En Lucas 3:14, este es Juan Bautista, ¿no? Después de su predicación le decían, bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que dar frutos de arrepentimiento, decía Juan Bautista. Da frutos de arrepentimiento. ¿Te has arrepentido? Muy bien. Da fruto entonces, demuestra. ¿Cómo vas a vivir entonces? ¿Qué vas a hacer? Y entonces los soldados le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Un soldado, ¿qué tenían los soldados? En esa época, bueno, y hasta ahora, una autoridad y usualmente un arma que validaba esa autoridad. Podían matar simplemente. ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. ¿Por qué? Porque eso hacían. Extorsionaban. Usaban su poder y su autoridad y sus armas. El poder de la autoridad para engañar a la gente y sacar provecho. No calumnien, no mientan. Y bueno, también contentaos con vuestro salario, que es una de las cosas también que a nosotros nos tiene que resonar en la cabeza. Contentaos con vuestro salario no quiere decir que nosotros no debamos tener objetivos y metas sanas de tal vez un crecimiento profesional a través del cual nosotros servimos a Dios y a nuestro prójimo. No tiene eso nada de malo. Pero contentamiento es otra cosa. Contentamiento es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Cuando él dice, yo vivo contento, yo tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque yo sé vivir en abundancia y sé vivir cuando estoy limitado también. Eso es contentamiento. Pero volvemos al punto del que estamos hablando, los medios también. Si se usa la autoridad para obtener algo de otro que no es mío, por ejemplo, eso también es robar. Los engaños también, la manipulación.
Y lamentablemente es increíble para nuestra nación. Es increíble nuestra nación. Tenemos como país, ¿cuánto? 200 y pico de años. Desde 1830, digamos, ¿no? Haciendo cuentas, tenemos a 1930 serían 100 y al 2000 casi 200 años de vida como país. Y seguimos después de todos esos años teniendo una sabiduría tan, pero tan mermada. Y yo me atrevería a decir en toda Latinoamérica, porque somos más o menos la misma cuestión. Un poquito más de una cosa y un poquito menos de otra cosa, pero más o menos lo mismo. Y no entendemos y no vemos el engaño, la manipulación, por un lado, y tampoco vemos en nosotros el pecado que existe también. Y no somos sabios porque pensamos que tenemos que ser inteligentes y preparados vía educación secular, y no somos sabios porque la sabiduría finalmente se obtiene ¿cómo? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y cuando tenemos temor a Dios, entonces nosotros vamos a recurrir a su palabra y vamos a tener verdadera sabiduría. Más allá de la educación secular académica que nosotros tengamos en otras áreas. Y robamos sin saber, engañamos sin saber, y nos dejamos robar y nos dejamos engañar también. Y eso es lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y somos un pueblo manipulable totalmente porque no hay temor realmente en el pueblo de Dios. No solamente del pueblo de Dios, en toda la gente y a veces incluso en la gente que se llama pueblo de Dios, porque no va a la palabra o no vamos a la palabra. Pero continuando, dice entonces también, o bueno, volviendo, Dios también llama robo a los medios y a los engaños, pero también dice, ya sea por la fuerza, por una apariencia de derecho, como son, y nos da varios ejemplos. Fíjense eso. También es robar cuando más o menos armamos ahí una situación que parece que sí está bien. O muchas cosas que pasan ahora también, ¿no? Que son legales. Ahorita hay un montón de escándalos ahí afuera, ¿no? En el mundo político, ¿no? Pero es legal, dicen. Es legal. Legal es, así decían cuando jugábamos fútbol, ¿no? No legal, pita legal, le decían al árbitro. Sí, pero una cosa es que un gobierno diga que algo es legal y otra cosa es que esté realmente bien a los ojos de Dios. Hay un montón de leyes en este país que están aprobadas, pero que no son fieles a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que para los cristianos nuestra primera lealtad es ¿para quién? Para Dios y su ley. Si la ley de nuestros gobiernos o de nuestro país se ajusta a la ley de Dios, amén, y nosotros somos los primeros interesados, o deberíamos ser los primeros interesados en cumplir y someternos amorosamente a eso. Pero cuando las leyes de los gobiernos se van en contra de la voluntad de Dios y nos quieren obligar a nosotros a no hacer las cosas que Dios manda, nosotros no podemos decir sí, porque es del gobierno. Tenemos que entender quién es primero y quién creó a quién. Dios es el que creó el Estado. El Estado es una bendición de Dios, o debería ser una bendición de Dios. Dios puso las autoridades, recuerdan siempre Romanos 13, Dios puso a
a los magistrados. ¿Pero para qué? Para que sirvan de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, no a la de ellos, como lamentablemente ha pasado tantas y tantas veces en nuestra cultura. Y bueno, apariencia de derecho es uno de los problemas. Y aquí hay un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo el peso falso. ¿A qué se refiere esto con el peso falso? Ustedes saben, en esas culturas, cuando se hacían transacciones de compra y venta, bueno, ¿qué quieres tanto? Cualquiera sea la unidad de medida de peso, tanto de tal cosa, listo. Entonces usaban pesos para las balanzas. Ah, listo, te estoy dando. ¿Qué está diciendo aquí entonces? Nos está ayudando el catecismo a entender, y esto proviene, ya vamos a leer de la Biblia algunos versículos. La pesita que decía tanto, ¿no? Tanto peso, uno de lo que sea, no se movían por libras en esa época, pero vamos a decir una libra. En vez de decir una libra, le ponían, Didi, que es una libra, pero quítale un poquito que sea solo 0.8, no una, 0.8. Ahí te va tu libra. Otra vez, no se usaban libras, otra unidad de medida, no importa, pero te daban menos. Tiene apariencia de legalidad, pero no es. Eso es robar también. Eso es robar también. En otras palabras, la intención también cuenta. Aunque no parezca. Dice Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, porque es un engaño. Mas la pesa cabal le agrada. Eso le agrada a Dios. Proverbios 16:11 dice, peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Y en forma más general, 1 Tesalonicenses 4:6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. En otras palabras, nosotros tenemos que ser íntegros. El pueblo de Dios tiene que manejarse con integridad en todas nuestras transacciones. Buscar hacer lo que es justo. No tratar de aprovecharnos de nadie. ¿Qué más? Dice el peso falso, también la mala mercadería. Eso también, ¿no? En las transacciones, bueno, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar el otro, tú que vendes, yo vendo tal cosa. ¿No? Y lo típico que pasaba aquí, ¿no? O pasa. Antes era más común los que somos un poquito que tenemos más experiencia, vamos a ponerlo así. Los que tenemos más experiencia en la vida, pues nos acordamos antes, ¿no? Ya se sabía. Esto de qué origen tiene tal, eso sí vale. ¿Y esto qué origen? No, porque viene malo. La mala mercadería, vendemos algo y con una calidad pésima. O no cumplimos con lo que se tiene que hacer. Los cristianos deberíamos ser los mejores trabajadores que existen. Y el producto que nosotros hagamos, cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida, debería ser hecho con la mejor, nuestro mejor esfuerzo. No es raro también en nuestra cultura, lamentablemente, ver muchas veces diferentes tipos de trabajos. Diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, tengo una anécdota súper reciente. Nos tocaba ya renovar el dominio y el hosting de nuestra página web. Si hay alguien que se mete a ver, pues ahorita no tenemos. Resulta que la empresa que nos hacía eso, o el individuo que nos daba ese servicio, me manda un correo y me dice, ya es tiempo de renovar, se acaba el 31 de marzo, aún no llegamos al 31 de marzo. Entonces yo le dije, sí, no es un valor muy grande, si consideran el valor para todo el año. Entonces yo dije, bueno, sí, le digo, mándanos la factura. Mandan la factura y veo el valor y digo, yo creo que deberíamos comparar algún otro precio, porque esto me parece que está un poquito alto.
Nos ponemos a averiguar y encontramos que lo que nos estaban cobrando es al menos 3 veces más de lo que podíamos ver en otro lado. Sin embargo de eso, en una transacción de mercado, bueno, él tiene el derecho de querer cobrar lo que él quiera. Yo en eso no tengo ningún problema. Nuestra decisión fue aceptar antes. Pero asimismo tenemos el derecho ahora de decir, ya no quiero. Eso fue un acuerdo, no hubo ilegalidad ahí. Después viene el problema. ¿Qué sucede? Que también se nos ocurrió ver si actualizamos la página web, que quede un poquito más amigable, ¿no? Y entonces me dice, por eso te cobro tanto. Era el doble de lo que nos ofertaban por otro lado. Él puede, insisto, pedir lo que él quiera. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No vamos a ni hacer la nueva página, ni a renovar el hosting y el dominio que tenemos, porque tenemos otras ofertas. Estamos evaluando, de hecho, le dije. Así que espérate, no vamos a hacerlo. Pasó un tiempo, todavía no tomábamos una decisión y me escribe. ¿Qué será que no me pagan? Le digo, no, te comenté que estábamos decidiendo porque los valores están distintos. Muy bien. Nos cortó el dominio y el hosting de la iglesia. Cuando nosotros tenemos pagado hasta el 31 de este mes. O sea, si es que el 1 de abril nosotros no le pagábamos, con mucho gusto él tenía todo el derecho de hacer eso. Y sin embargo, agarró e hizo eso. Nosotros tenemos yo me morí, como decimos acá, me morí de las iras, me indignó su actitud, pero tenemos la responsabilidad también de dar testimonio. Tratamos de conciliar con él y decirle que si él se siente perjudicado, bueno, conversemos para ver si le hemos afectado de alguna manera, etcétera. Ya nos respondió, el hecho es que ya no tenemos ni siquiera página web. Y para los que vivimos aquí bastante tiempo, esto no es raro. Estas son las actitudes usuales y lamentables de nuestra cultura que no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Que no tiene temor de Dios, sino que solamente piensa en su forma de ver las cosas y en su propio provecho. Nos engañaron y bueno, ahora está utilizando su cuestión. La cosa es que encontramos una empresa distinta, nos están haciendo una nueva página web, ya tenemos un nuevo dominio y host. Ojalá en una semana ya esté y listo. El Señor sabrá cómo opera. Tampoco es que es una gran cosa. Ojalá más bien que el Señor ponga arrepentimiento en esa persona y se revele a Él. Pero estos son ejemplos de estas cosas. La mala mercadería, las condiciones injustas, el aprovechamiento, es robar, es engañar, es abominación al Señor. Peso y balanzas justas son de Jehová, dice, ya les leí Proverbios 16, Ezequiel 45, 9 al 10. Así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña. Seguramente el catecismo toma de este versículo mucho. Dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. Tenemos que ser justos en nuestras transacciones. Deuteronomio 25, 13, 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y hermanos, el tema es que nosotros ahora ya no andamos con la balanza, porque no todos nosotros estamos haciendo ese tipo de transacciones. Muchos trabajamos en servicios.
muchos trabajamos de otras maneras, muchos a veces simplemente es el tiempo que tenemos que estar trabajando. Nosotros como cristianos tenemos que ser ejemplo en eso. Las horas de compromiso, trabájelas. Y no solo eso, sino esté dispuesto a ir una milla más allá. Entienda su trabajo como un servicio también. Tenga una actitud de ir más allá incluso, pero voluntaria, no porque usted se siente, no para conseguir algo, para manipular ahí a Dios, ¿no? Dios dice hay que ir una segunda milla, entonces así, ahora sí me van a doblar el salario. No necesariamente, ojalá que sí. Y si usted es muy buen empleado, seguramente pues algún tipo de favor puede conseguir por los frutos mismos que usted va mostrando. Pero ese no debe ser nuestra primera motivación. Trabajar las horas, hacer las cosas como tienen que ser, más aún cuando a nosotros no nos están viendo. Más aún ahora que estamos trabajando desde casa, por ejemplo. Tenemos que ser nosotros los mejores trabajadores en respuesta a la salvación de Dios. Porque ahora nosotros vivimos como su pueblo, reflejando la santidad de Dios, reflejando la justicia de Dios. También se habla de la moneda falsa y de la usura. Moneda falsa y usura. Creo que es obvio estar falsificando billetes, ¿no? Pero vamos más allá, de forma más sutil. Estar imprimiendo billetes desde el gobierno sin respaldo. Eso también es un problema. Genera inflaciones y devaluaciones brutales en los países. Y lamentablemente eso muchas veces se hace. Le quita valor a la moneda. Es un problema. La usura. ¿Qué es la usura? El cobro de intereses ilegales y totalmente altos. Eso también es un pecado. Ahí ya entramos en una zona gris y compleja con todo el sector bancario. Porque es que hay países en donde las tasas de interés son muy bajas. En parte porque hay un sector financiero muy sano, ¿no? En donde, por ejemplo, no tienen tanta morosidad como existe en nuestro país. Ustedes saben cuál es el negocio. El banco capta dinero y presta ese dinero. Si te presto y no me pagas, uy, ¿y ahora cómo hago? Te suben las tasas de interés para protegerse de esa morosidad. Ese es un problema que existe. Pero también existe la mala intención. Y existen los banqueros corruptos también. Y aquí pues pasamos por un proceso de complicado, recuerdan ustedes, en un momento de la historia. Y debemos informarnos bien también para saber pues si es que hay o no hay usura en nuestras circunstancias. Ese es un tema ya más complejo, pero de responsabilidad también de los gobernantes, porque si aquí se abriría el mercado, porque ese es el problema, pues aquí no dejan que entren más bancos. Acá puede venir cualquier tipo de empresa y poner la empresa que quiera, pero acá no pueden venir y ponerse más bancos. ¿Cómo así? Porque si hubiese más bancos y vinieran bancos con dinero, ¿no es cierto?, que viene de otros lugares, una mayor liquidez y en consecuencia una mayor facilidad para prestar dinero, posiblemente esas tasas de interés bajarían. Ahora aquí hay una gran diferencia también. Nadie nos obliga a ir a un banco. O sea, aquí a nadie nos pone una pistola en la cabeza para decir tienes que ir a pedir o ser cliente de tal banco. Nosotros también tenemos que ser sabios en eso y aprender a ser responsables en qué hacemos y qué no hacemos, a qué banco vamos y a qué banco no vamos. Todas esas cosas tienen que considerarse. Lo que sí es claro y evidente es lo que aquí se llama todo este negocio de préstamos informal, bien conocido como el chulco. Gritaron ahí, pero el chulco. ¿Cuál es el chulco?
gente que te da dinero. A ver, ¿cuánto necesitas? Unos $100. Me tienes que pagar 200 la próxima semana. Usualmente con amenaza de corte de orejas si es que no sucede. Bueno, eso ya es el ejemplo, pues, extremo y horrendo, ¿no?, de la usura. Y de la cual nosotros mismos deberíamos alejarnos, y peor uno ser, espero que aquí no haya un chulquero, pues, ¿no?, ser dueño de ese negocio del chulco, ¿no? A través de la rapiña, ¿verdad? Dice el Salmo 15:5, quien su dinero no dio a usura. A ver, les estoy quitando el contexto, vamos al 15, desde el 15, no tengo todo el Salmo aquí. 15:5 dice, está hablando de los que habitan en el monte santo de Dios, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién habitará en el tabernáculo? Ese es el contexto, ¿no? ¿Quién va a estar en tu presencia, no? ¿Quién morará en tu santo monte? Y ahí viene, ¿no?, varias cosas, por ejemplo el 4 o desde el 3, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, etc. Y 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Por qué? Porque la usura, ¿qué busca? Aprovecharse del que está en necesidad. Y eso obviamente el pueblo de Dios pues no debe ser pues un actor de tal cosa. De hecho, entre nosotros, nuestra relación, no estamos hablando de la banca, sino entre nosotros como cristianos debemos tener otro tipo de actitud. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Pero eso es entre nosotros. Ojo, la banca es un negocio y es un negocio lícito y es un negocio que bien hecho genera un gran favor, porque si no, ¿cómo nos compraríamos una casa? ¿Cómo nos compraríamos un vehículo? ¿Cómo nos compraríamos cualquier cosa que no podemos pagar de una sola vez? Eso es lícito. Aquí estamos hablando entre hermanos cristianos, entre nosotros. Bueno, hay otros países en donde, no sé si aquí, yo creo que aquí ya no se puede, pero hay otros países en donde asociaciones de cristianos se juntan. Yo cuando estuve estudiando allá tenía mi plata o sea, mi cuenta bancaria, no, mi plata suena como que tenía mucho. No, era así, con la comidita ya se nos iba todo, pero era cristiano. Y entonces tenía una visión distinta de las cosas, ¿no? Y se montaban especies de cooperativas o incluso de seguros médicos que no buscaban lucro, sino más bien el apoyo entre las personas. No porque el lucro esté mal, por favor, eso tiene que estar claro. No tiene nada de malo el lucro. El problema es hacerlo mal o hacerlo engañando o hacerlo de una manera totalmente contraria a las disposiciones de la palabra de Dios. Pero si nosotros queremos, el pueblo de Dios quiere hacer una cosa distinta para ayudarse entre unos a otros, está bien y se puede hacer. ¿Por qué digo esto? Porque también hay una inactividad de nuestra parte. Los cristianos también somos muy lentos para hacer y formar instituciones que reflejen nuestros valores, por ejemplo, voluntariamente. Tengo varios amigos en los Estados Unidos, pastores, ¿no? El hermano Steve tal vez pueda luego comentar algo ya en nuestras conversaciones, pero están bien preocupados por el tema de las instituciones educativas en los Estados Unidos a nivel universitario. La gran mayoría se han ido hacia el lado progresista, anticristiano. Y ahora están los papás diciendo, ¿y ahora dónde les voy a mandar a mis hijos? Y hay todo un tema ahí de preocupación. Y está bien y es válido. Pero yo pienso y digo, no se podrán poner ahí de acuerdo entre tantos que están preocupados y formar entonces estas instituciones educativas para cristianos, con valores cristianos.
Y nosotros mismos, porque este es también un jaloncito así medio de lado para nosotros. Lo mismo con la educación de nuestros hijos aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mover y promover entonces los valores del reino en todas estas esferas de la vida? Porque para lo que sí somos número uno es para qué. No, con todo cariño y amor, y me incluyo, para la queja somos número uno. Para quejarnos. ¿Y pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y vamos terminando. Ah, no, todavía no. O también, dice el catecismo, por cualquier otro medio prohibido por Dios. Cualquier medio prohibido por Dios, nosotros tenemos que respetarlo, no se puede hacer. También el Señor prohíbe la avaricia y todo uso inútil de sus dones. Proverbios 23, 20, 21 dice, no estéis, va de la mano con lo que les decía ahora al último, no estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. No es que no se pueda tomar vino ni comer carne, pero estas acciones más bien reflejan una actitud continua de esto. Los que solo pasan bebiendo y los que solo pasan comiendo lo más caro, ¿no? Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, se gastan todo en placeres. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. En otras palabras, si somos perezosos, si no trabajamos, si no nos ponemos manos a la obra, si no somos responsables de nuestro futuro, si no hacemos lo que tenemos que hacer, bueno, tampoco entonces luego nos quejemos, esperando que vengan otros que no temen a Dios a resolvernos todos nuestros problemas e inconvenientes, encima más. El uso inútil de nuestros dones es un problema también grave. Dios nos ha dado talentos y dones a todos los cristianos. ¿Qué estamos haciendo para servir a Dios con esos dones? Y cuando decimos servir a Dios no es solamente aquí. Nuestra responsabilidad no es solamente aquí. Nuestra responsabilidad es servir a Dios en lo que usted está haciendo afuera. Cualquiera sea la actividad profesional que usted tenga afuera, usted sirve a Dios ahí también. Y si no lo está haciendo, tiene que redirigirse y pensar, este trabajo que yo tengo, Dios me lo ha dado para servir a Dios y servir a mi prójimo. Entonces yo voy a ser el mejor vendedor de lo que sea que esté vendiendo. O yo voy a ser el mejor productor de lo que yo esté produciendo, voy a ser el mejor lo que sea que yo esté haciendo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para la gloria y por amor a mi prójimo. Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Yo me he topado con algunas personas también, no sé si es un tema generacional, también creo que no es una muy buena idea generalizarles así, pero tengo esa sensación, ¿no? De que ahora, no sé si ahora, siempre ha habido, pero tal vez está un poquito más presente. Hay una especie de idea de que como que Dios nos debe a nosotros, ¿no? Y el no creyente más bien hablaría en términos de el universo me debe, ¿no? O alguien, algo, el mundo me debe a mí. Entonces yo tengo que tener un súper trabajo, yo tengo que entrar a un buen puesto, pero apenas me gradúe. A mí me tiene que alcanzar para todo, tengo que viajar, tengo que tener unas super vacaciones, tengo que tener esto. O sea, toda una ideología de derechos que está matando la iniciativa del ser humano y el sentido de responsabilidad del ser humano. Y también personas que tienen una economía muy limitada y que sin embargo de eso gastan, pero de una manera increíble. Y uno dice, ¿y esto? No. Decir que criticón, que fijón, no, porque estás hablando de... No, como pastor uno tiene que estar pilas, ¿no? Tiene que estar 11 ahí. Pero sí o no, que
porque hay ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que tenemos. Limitadamente. Con mucho, con poco hay que vivir limitadamente. Y bueno, hay un montón de causas para esto, pero al final del día el problema somos nosotros. Que a nosotros nos pueden invadir las redes sociales, de la tele, lo que ustedes quieran, el Bill Gates, ¿no? Todo lo que ustedes quieran. Pero al final del día el problema somos nosotros y lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo entendemos la vida? ¿A quién servimos? ¿Para qué vivimos? Y cómo debemos de entender el uso del dinero, por ejemplo, y de nuestros dones. Claro, si la vida es, tengo que ser feliz a mi manera, bueno, me voy a gastar todo lo que tenga. Y lo que no tengo, ¿no? Para sentirme como yo me quiero sentir. ¿Y cuál es el problema? Que usted nunca va a ser feliz de esa manera, y entonces se va a endeudar más y más y más y más, y luego le va a culpar al banco. A decir, ay, ¿cómo me cobran los intereses? Bueno, pero le reventaste a la tarjeta. ¿Sí o no? Le reventaste a la tarjeta literalmente y ahora estás preocupado o preocupada por eso. ¿Qué tal si somos responsables? ¿Qué tal si somos medidos? ¿Qué tal si nos manejamos bien? ¿Qué tal si vivimos de la manera en que Dios nos está bendiciendo? Y si quiero algo más, bueno, tengo que trabajar más duro y tengo que trabajar más fuerte. No simplemente porque quiero más, sino porque quiero algo más para el bienestar de mi prójimo, incluyendo mi familia, mis hermanos y bueno, en general otras personas. El hombre insensato todo lo disipa. Es insensatez. Tenemos que vivir responsable y limitadamente. Pregunta 111, ¿qué te ordena Dios en este mandamiento? Buscar en la medida de mis fuerzas. Esta es la parte positiva, viéndolo desde el otro lado. Todo lo que hemos dicho es todo lo que no tengo que hacer. Bueno, si no tengo que hacer todo eso, ¿cuál debe ser mi actitud en la vida? Bueno, con todas mis fuerzas, en la medida de mis fuerzas, yo tengo que buscar aquello que sea útil a mi prójimo. No le quiero perjudicar, no le quiero quitar, no le quiero robar, no le quiero engañar. Por lo tanto, ¿qué si quiero? Quiero ser y buscar, bueno, quiero ser útil, quiero buscar ser útil a mi prójimo. Quiero servir. ¿Por qué? Porque yo soy el primer servido de esta tierra por el Hijo de Dios. Porque yo he recibido lo que no merecía, la salvación de mis pecados y un montón de otras bendiciones que Él me ha dado. Y por eso quiero yo entonces no perjudicar a otros, sino ser útil a mi prójimo. Y la gran regla, la regla de oro, hacer con Él lo que yo quisiera que Él hiciese conmigo. Si nosotros tuviésemos ese pensamiento bíblico, imagínense cómo serían las iglesias, empecemos por aquí. Y luego pues vayamos ampliando las cosas. Pero ese no es el problema, pues esa no es la circunstancia. Más bien vivimos en un problema. Todo el mundo quiere lo que ellos quieren. Todo el mundo quiere y piensa primero en sí mismo. Y ahí está el problema. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esa debe ser la visión que nosotros tenemos como cristianos en la vida. ¿Y qué más dice? ¿Qué te ordena Dios en este mandamiento? Trabajar fielmente a fin de poder asistir a los necesitados en su pobreza, que es una aplicación más particular, pero importante, porque el pobre es el más vulnerable y nosotros tenemos entonces que preocuparnos intencionalmente. Usted como cristiano tiene que estar echando ojo aquí y decir, ¿quién de mis hermanos está en una situación de dificultad? Para que yo pueda entonces ser de bendición para esa familia o esa persona. Si usted no se ha puesto a pensar en esto, entonces nosotros estamos viviendo una idea de iglesia totalmente ajena a la esencia de la iglesia.
a la hermandad que debe existir entre nosotros y la preocupación que debe existir entre nosotros. Por eso esa es una motivación adicional para que seamos buenos trabajadores, para que podamos asistir a los necesitados en su pobreza, tal como el Señor se preocupó por ellos durante su ministerio terrenal y lo sigue haciendo desde el cielo. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Usted tiene entonces, hay muchos, es común sentirse cansado del trabajo que uno tiene, a veces uno no tiene el trabajo que uno desearía, a veces uno no siente propósito. Bueno, ¿quiere uno? Piensa en esto, yo gracias a este trabajo tengo un ingreso y ese ingreso también me sirve para servir a Dios, apoyando las obras de la iglesia y apoyando la ayuda a los pobres. Esa es una gran motivación. Porque si no caemos en esta dinámica de pensar solo en nosotros, yo quiero este trabajo, yo fui a la universidad y mi sueño era este, y a mí me dijeron que si estudiaba esto y me quemaba las pestañas, entonces yo iba a ser de esta manera, y los futbolistas ve cómo ganan plata, y usted va a vivir pero un miserable quejándose de todas estas cosas. En lugar de vivir desde la gracia del Señor, estar agradecido y decir, Señor, donde me hayas puesto, déjame servir entonces al prójimo. Si tú quieres cambiarme el trabajo, te lo agradecería un montón, pero sobre todo ayúdame a disfrutar esto y buscarle el propósito de servirte a ti y de servir al prójimo también. Entonces, hermanos, nos quedamos con este gran pensamiento. Nosotros lo que debemos hacer con respecto al 8º mandamiento, todas las cosas que nosotros queramos que los hombres hagan más bien, les leo otra vez, que nosotros busquemos entonces, buscar en la medida de nuestras fuerzas aquello que es útil a nuestro prójimo, de hacer con él lo que yo quisiera que él haga conmigo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por recordarnos que tú nos has salvado de pura gracia, no por el cumplimiento del mandamiento, porque ciertamente hemos sido transgresores de él. Tú nos has salvado de gracia, pero para transformarnos en aquellos que buscan, Señor, servirte de esta manera. Bendice, Señor, a mis hermanos y sus trabajos, bendice sus vidas, dales un montón de dones, Señor, para que ellos, a través de esos dones y de su trabajo, ellos puedan servirte mejor a ti, servir a su prójimo también, y de esa manera sentir, Señor, y vivir en el gozo que anhela y espera, Señor, con mucho o con poco, el día en que vamos a verte, Señor, cara a cara y vivir bendecidos plenamente en el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.